Buenas tardes, mi nombre es Benjamín Ortiz González, yo soy arquitecto y terminé una maestría en arquitectura con especialización en gerontología en Kansas State University en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy interesante que son recomendaciones de habitabilidad en el domicilio para personas mayores. Si vemos aquí los esquemas, bueno, en el lado izquierdo vemos una persona ahí que viene bajando de una escalera. La parte central habla precisamente de esas recomendaciones en el proceso de diseño de personas mayores y en el lado derecho, bueno, vemos a una pareja de personas mayores pues caminando hacia algunas partes por ahí de viviendas que se supone estarían especialmente diseñadas para ellos. En relación a los temas que vamos a analizar, pues tiene varias partes. Una primera parte tiene que ver con la valoración geriátrica gerontológica integral de las personas mayores, lo que es gerontología ambiental con dos de los pioneros, el caso de Lawton y el caso de arquitectura de Paul Windley. Posteriormente comentaremos un poco sobre las etapas del proceso de diseño en viviendas para personas mayores, que es muy importante, ya sea una vivienda nueva o una ya construida. Y después entraremos a algunas recomendaciones sobre el tema de habitabilidad en el caso de viviendas para personas mayores, a través de algunas recomendaciones de ONU Habitat, algunas condiciones mínimas y componentes de vivienda. Y finalmente, pues terminaremos con un esquema que yo le llamo desde hace muchos años de atributos ambientales y un esquema también de indicadores, aunque no los vamos a detallar por cuestiones de tiempo, pero de indicadores que pueden servir de marco para analizar esta habitabilidad en el caso de las personas mayores. Si recordamos un poquito esto, bueno, pues es muy interesante porque 24 horas estamos en un espacio, ya sea interior o exterior, ya sea en la vivienda o en espacios públicos y privados de la ciudad. Entonces, las condiciones de la vivienda, pues es importante que sean las óptimas desde distintos puntos de vista. Todo esto comienza precisamente con lo que se conoce en gerontología como la valoración geriátrica gerontológica integral de las personas mayores, donde en función de esa valoración a los residentes, clientes, pacientes o como cada quien les llame, se les determinan, vamos a decir, una serie de actividades, principalmente son terapias no farmacológicas, y pues resulta que estas actividades, estas terapias no farmacológicas se desarrollan en un espacio eh, para las personas mayores, que ese espacio pues tiene unas características que más adelante vamos a ver. Y en este punto pues es importante entender al menos esos 4 puntos en la evaluación de las personas mayores, cómo están en su parte física, funcional, mental, familiar, y en muchos casos se agrega también la parte espiritual. Y en la parte funcional, comprender o entender razonablemente bien si la persona mayor es independiente total, esto es, que puede realizar lo que se conoce como actividades de la vida diaria, si es semidependiente o es dependiente total. Y si algún especialista, no nosotros como arquitectos o diseñadores, le ha detectado a ese especialista algún tipo y grado de demencia. Esto es indispensable porque si entendemos razonablemente bien esto, creo que podemos relacionar de la mejor manera estas características o algunas de estas características precisamente con los espacios para personas mayores. Y hablando un poquito sobre el tema de gerontología ambiental que tiene cuatro verbos que son muy interesantes, que es precisamente conocer, analizar, modificar y optimizar los espacios de las personas mayores. Y trata precisamente de la relación que existe entre la persona que envejece y su entorno físico. Y M. Powell Lawton allá en los años 70, hace 53 años,
decía lo siguiente: entre más una persona pierde sus capacidades, precisamente las que acabamos de comentar, las capacidades físicas, funcionales y mentales particularmente, entre más una persona pierde esas capacidades, más esa persona depende del medio ambiente para seguir funcionando. Entrando un poco a la parte de arquitectura propiamente dicha, vemos que el proceso de diseño de viviendas para personas mayores y de otro tipo de espacios, pues tiene básicamente 4 etapas. Lo que es la parte de diseño, lo que es la parte de proyecto ejecutivo o documentos de construcción, lo que es la parte propiamente dicha de construcción y lo que es el uso de los espacios. Si vemos del lado izquierdo, dos subtemas o subetapas son muy importantes de desarrollar de la mejor manera, que es lo de programación arquitectónica y lo de diseño esquemático. Juntamos en un documento por ahí todos los aspectos que hay que tomar en cuenta en el caso de vivienda para personas mayores, y es lo que se conoce precisamente como planeación de espacios al inicio del proceso de diseño cuando se tiene un proyecto nuevo. Pero en muchos casos pues tenemos viviendas de personas mayores que ya están construidas, que ya las están usando las personas mayores, y es donde entra precisamente del lado derecho lo que se conoce como evaluación de espacios a través de ese documento que yo presento por ahí, que es de Post Occupancy Evaluation, o sea que es la evaluación de espacios una vez que están ocupados. Y si pasamos un poquito más enfocados a todo el tema de habitabilidad de viviendas o en viviendas para personas mayores, pues al menos que dicha vivienda cumpla con las siguientes cuestiones: las condiciones mínimas de salud y de confort de la vivienda, que ahorita vamos a comentar brevemente, ¿verdad? Que garantice esa vivienda seguridad física a los habitantes, que sea libre de riesgos estructurales también, y en la parte de confort, pues que proteja a las inclemencias del tiempo, como pueden ser el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras por ahí también. La ONU presenta 7 elementos para una vivienda digna que pueden muy bien ser aplicados al caso de vivienda para personas mayores, y las vamos a ir comentando. La primera pues se refiere a la seguridad en la tenencia. Esto es precisamente que haya una certeza de que la propiedad es de la persona mayor. Otra sería la disponibilidad tanto de servicios como materiales para la vivienda, así como instalaciones y la infraestructura. El tercero sería lo que se conoce como asequibilidad, esto es con un costo razonable para las personas mayores. El cuarto habla precisamente de las condiciones de habitabilidad, que por acá abajo viene una definición de ONU Habitat sobre este tema. El quinto es el gran tema de accesibilidad, con todas las implicaciones que esto tiene, tanto en la amplitud de los espacios, de los vanos de las puertas, de que los objetos sean accesibles de acuerdo a cuestiones ergonómicas de personas mayores y todo eso, ¿verdad? El sexto habla de la ubicación apropiada de la vivienda de la persona mayor, y el séptimo punto de esta vivienda digna de ONU Habitat habla de la adecuación cultural al contexto cultural de las personas mayores. Y por acá abajo, nada más para repasar un poco, este término de habitabilidad tiene que ver con seguridad física de sus habitantes, con un espacio habitable suficiente también para dichas personas, y protección contra las inclemencias del tiempo, como ya comentamos, y asimismo que tome en cuenta riesgos para la salud y peligros estructurales en la vivienda. Y algunas condiciones mínimas en relación a la habitabilidad de vivienda para personas mayores, pues sería que contara con los espacios y las dimensiones mínimas de estos espacios. Algunos de ellos que se mencionan son el recibidor de la vivienda, la distinta manera de distribuir esos 3 espacios que son la sala, comedor y cocina, ¿verdad? Toda la parte de circulación y pasillos para conectar los distintos espacios,
los dormitorios de las personas mayores y los baños, y asimismo el área verde con que es importante que cuente la vivienda, perdón, para personas mayores. Y por otro lado, también indispensable, todo el gran tema de salubridad e higiene a través de dos factores importantes al menos, que son el tema de iluminación y de ventilación natural para las personas mayores. Y aquí presento un esquema con unos componentes interesantes sobre la vivienda para personas mayores. Si vemos abajo del lado izquierdo, pues estaríamos hablando de cuáles espacios, algunos de los que ya se comentaron, cómo es la distribución de los mismos, las dimensiones y la cercanía entre unos y otros, que es muy importante, ¿verdad? Y luego en la parte superior, pues vemos todo el gran tema de iluminación, texturas y colores, iluminación natural a través de las ventanas, iluminación artificial también, la parte de texturas en pisos, muros y techos, asimismo los colores de las puertas, digamos, hacia el exterior, la circulación, o sea, todos los pasillos en los espacios, las dimensiones de las puertas de cada espacio, particularmente sobre todo relacionado con el tema de accesibilidad. Y por otro lado, la distribución de mobiliario, objetos y utensilios en el espacio donde están las personas mayores. Y este esquema yo lo desarrollé desde hace mucho tiempo, donde presento al menos estos 12 factores que tienen que ver con la planeación de espacios para personas mayores y en este caso pues enfocados a la vivienda. Y los vamos a leer un poquito en sentido de las manecillas del reloj. Uno de ellos tiene que ver con lo que se conoce como espacio personal. Después está todo el tema de privacidad y territorialidad. Si ven, estos tres temas tienen que ver con aspectos psicológicos de las personas mayores, pero en relación a la arquitectura. Después vienen dos que tienen que ver mucho con la parte de arquitectura, el de flexibilidad y adaptabilidad de los espacios, lo que se conoce como espacios sociófugos y sociópetos. Un espacio sociópeto, nada más para comentar, es aquel que por sus características, su ubicación y los servicios que ofrece, tienden a juntar a la gente. Y al reunir a la gente, pues se puede propiciar el encuentro y de esta manera puede darse también la parte de socialización. Otro punto importante es la accesibilidad, con todas las implicaciones que esto tiene en el caso de vivienda para personas mayores. Por otro lado, el de legibilidad, esto es que el espacio no propicie el que las personas se pierdan en el mismo, ¿verdad? Esto en el caso de la vivienda no resulta mucho problema porque normalmente los espacios son más pequeños, ¿verdad? Otro punto importante que sí tiene mucho que ver es lo que se llama densidad, o sea, que tantas personas están en un espacio. Y esto es muy importante porque cuando se tienen muchas personas en un espacio pequeño, pues se tienen problemas de privacidad, se tienen problemas de territorialidad, de personalización, de socialización, pero sobre todo de seguridad. Otros dos temas es el caso de la personalización y familiaridad, o sea, con objetos y espacios conocidos para las personas mayores. Otro sería el gran tema de socialización, que el espacio propicie precisamente eso que tanto se requiere en el caso de personas mayores. Y finalmente, pues el gran tema también de seguridad en un sentido amplio de la palabra. Y finalmente, bueno, pues para comentar algunos indicadores de habitabilidad en viviendas para personas mayores, yo propongo que sean al menos en esquema estos puntos que se mencionan por ahí, todo lo que comentamos en relación a ONU Habitat, todo lo que comentamos en relación al confort de la vivienda, lo que vimos en relación a dimensiones mínimas de los distintos espacios que conforman la vivienda para tener ese óptima habitabilidad en la misma. Y finalmente, pues lo que comenté recientemente sobre atributos ambientales, o sea, tomar en cuenta todos esos puntos en el gran tema de habitabilidad. Y todo esto pues también relacionado con un documento a nivel internacional que ya muchos de nosotros conocemos, que es el de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, donde trae un apartado precisamente sobre el tema de vivienda. Y particularmente en el caso de México,
Hay algunas instituciones que publican algunas cosas importantes y alguna normatividad que tiene que ver con las condiciones precisamente de habitabilidad en el caso de la vivienda, particularmente en este caso de las personas mayores. Y quisiera concluir un poquito, sobre todo para el caso de los espacios que ya están construidos, con esta frase de Horacio Marchand, que es mercadólogo aquí en el caso de Monterrey, ¿verdad? Y dice que solo hay algo peor que una mala noticia equivocada. Y que cuando se falla en la detección del problema, pues se despliegan soluciones y se invierten recursos en arreglar algo equivocado. Entonces, de ahí la importancia de un excelente diagnóstico interdisciplinario en la atención integral a las personas mayores. Y por acá por el lado derecho pongo un libro que se llama Post Occupancy Evaluation, que es evaluación de espacios una vez que están construidos, que propone una metodología muy interesante también para evaluación de espacios que ya están en uso, no solo en el caso de vivienda, sino de cualquier tipo de espacios. Pues finalmente agradecer mucho su atención a esta charla, a esta plática sobre recomendaciones de habitabilidad en la vivienda de personas mayores. Les dejo por aquí mis datos. Mi correo es benjam.ortiz@gmail.com. Benjam hasta la m.ortiz@gmail.com. Y mi celular es 818-396-5263, con algunos números que le antecedan según el país. En el caso de México, bueno, pues tenemos que es más 52, pero pues cada quien chéquelo por ahí, qué podría ser. Y si alguien me conecta por acá o me contacta por acá por Facebook, la foto del lado izquierda, la imagen grande, pues es la foto de la portada en mi Facebook. Y la imagen chiquita, pues es una foto aquí en el jardín de mi casa y me pueden encontrar con esas imágenes como Benjamín Ortiz. Pues muchas gracias y al pendiente de algunas preguntas en relación a este tema. Saludos de regreso para todos.